Hola, muy buenas. En este vídeo voy a explicar un tema que suele ser bastante recurrente en proyectos grandes o en proyectos que requieren que requieren muchísima explicación técnica, que son los llamados análisis de worst case, los de peor caso. Estos análisis consisten básicamente en hacer una simulación aproximada de un circuito o de un bloque o lo que sea. No tiene por qué ser solo en electrónica, pero se tienen que tener en cuenta todas las variables de entorno que pueden afectar al circuito. En este caso, yo voy a tratar algo que se conoce como análisis de Monte Carlo. Y el análisis de Monte Carlo consiste básicamente en añadir unos valores de rango aproximados en los cuales queremos trabajar y generamos de forma aleatoria un montón de niveles en los cuales pues, se puedan ver más o menos todos los posibles casos que se van a dar en el circuito. En este caso, en este circuito tan sencillo que he hecho aquí, que es simplemente un amplificador inversor, he puesto dos resistencias de ganancia, la R2 partido R1, que nos dará la ganancia, y una R3, que es simplemente una resistencia de carga que no se va a tener en cuenta. Sin embargo, esta ganancia va a verse afectada por la tolerancia de esta resistencia y la tolerancia de esta resistencia. Porque como ya sabréis, las resistencias no son ideales y se suelen vender con un rango de tolerancias igual de 10% que casi no se venderán, del 5% que son bastante comunes, del 1% que ya son muy comunes y luego hay situaciones, bueno, hay modelos muy concretos que van al 0,1%, incluso menos, pero son esas aplicaciones de instrumentación muy delicadas. En este vídeo voy a explicar cómo tener en cuenta estas tolerancias. No me voy a meter en temperaturas, que también se tendrían que tener en cuenta, pero bueno, en este caso me voy a centrar única y exclusivamente en los valores de resistencia con sus tolerancias. Tolerancia de resistencia en sí. No voy a tener en cuenta ni tolerancias de tensiones ni nada más, aunque se pueden tener en cuenta con este análisis. Bien, empezamos. Primeras lo que voy a hacer va a ser una simulación de este circuito. Pues nada, he puesto aquí que tengo una señal sinoidal de un voltio de ¿cuánto lo tengo? De 0,1 voltios de amplitud, una frecuencia de 1 kHz y nada, una resistencia de carga para que se visualice bien la forma de onda de la salida. Le doy a Run y a la salida tengo la señal de entrada invertida porque es un amplificador inversor con una ganancia de menos R2 partido R1, una ganancia de menos 10 la entrada. Pues menos 10 la entrada viene a ser pues más o menos 0, menos 0,1 viene a ser 1 voltio, un 0,1 viene a ser menos 1 voltio y bueno, hasta aquí todo funciona bien. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una resistencia aquí, por ejemplo, de 10K5, que sería una resistencia del 5%? Por ejemplo, digamos el límite superior de una resistencia de 10K al 5% de tolerancia. ¿Qué pasaría aquí? Pues si emulamos otra vez y tenemos que la salida con respecto a entrada, la salida está, pues si nos acercamos con la lupa aquí, pues resulta que está, a ver, que venga aquí, pues resulta que está más o menos por aquí en 1,05, es decir, está un 5% superior a lo que queremos. Pues para poder hacer una simulación de esto sin tener que estar cambiando números constantemente, LTSpice integra una función de análisis de Monte Carlo que es bastante útil. Y para proceder a utilizar esta función, este análisis de Monte Carlo, voy a explicar lo que tenemos que hacer. En primer lugar, vamos a irnos aquí a un botón que pone .op, que es una directiva Spice para añadir parámetros y operaciones. Y vamos a escribir en principio, pues vamos a dar un parámetro de tolerancia. Entonces escribimos .param y ahora vamos a poner el nombre de la tolerancia. En muchas guías suelen explicarlo como tol A, pero bueno, puedes llamarlo como quieras. En este caso, pues tolerancia A. Ponemos igual a
¿qué valor queremos de tolerancia? Pues vamos a empezar con un valor de un 5%, es decir, un 0.05. Y lo ponemos más o menos pues por aquí. Y ahora tenemos que cambiar las resistencias que van a verse afectadas, en este caso R1 y R2, con unos parámetros que se tienen en cuenta en un análisis de Monte Carlo. Y es, abrimos una llave, ponemos MC, que es Monte Carlo, abrimos paréntesis, ponemos el valor original de la resistencia, que es un K, coma, y ahora ponemos el valor de la tolerancia que se va a tener. Podemos poner 0.05 o podemos poner el parámetro que vamos a usar, que es tol-A. Y es mejor hacerlo así porque luego podemos editar este parámetro y poner que va a ser un 10% o un 1%, lo que queramos. Y entonces ahora cerramos paréntesis y cerramos llave. La llave que la tengo aquí. Voy a copiar esto porque la voy a usar también en la otra. A ver, ¿lo he copiado bien? Sí, eso creo. Vale, voy a apartar esto que se vea bien. A ver, ahí. Y ahora aquí lo mismo. Pongo esto, como esta era de 10K5, bueno, era de 10K, voy a dejarlo como 10K tolerancia A. Y voy a moverlo para que se vea aquí. Vale. Y ahora lo que nos queda es hacer una simulación, un punto step. Es decir, en vez de hacer un transit, vamos a hacer un punto step. Y vamos a ponerlo aquí escrito. Vamos a escribir punto step. Porque se van a dar diferentes pasos, que son los diferentes pasos de diferentes resistencias. Y vamos a escribir param run, que es la función que vamos a hacer. Vamos a ir de 1 a, digamos, 100 pasos con un intervalo de 1. No os preocupéis si no entendéis esto porque igual es un poco complicado de explicar o de entender, pero bueno. Si ahora hacemos aquí clic derecho sobre este parámetro, nos sale algo que se entiende mucho mejor. Entonces tenemos un parámetro que se llama run, que va a hacer un barrido lineal, va a comenzar por 1, va a acabar por 100 y va a hacer un incremento de 1. Es decir, que vamos a hacer digamos, 100 simulaciones a la vez. Y se van a ver las 100 simulaciones en el circuito. Y estas 100 simulaciones se van a realizar teniendo en cuenta los diferentes valores de R1 y R2 y se van a ir interpolando. Es decir, van a sacar valores intermedios de todos los niveles. Pues digamos que va a sacar 10 valores de R1 y 10 valores de R2. Vamos a hacer 10 por 10, 100 combinaciones diferentes, entonces va a ir del 1 al 100. Más o menos trabaja así. Entonces, a ver, ¿me dejo algo más? Creo que no. Bueno, pues vamos a intentar simular a ver qué pasa ahora. Barra espaciadora para que se centre todo. Y nos vamos aquí a run. Ahora puede tardar un poquito, como podéis ver. Pero bueno, tenemos una entrada. Y a la salida tenemos algo raro. Es decir, esta tensión de salida no es una tensión de salida única. Pero si nos vamos con la lupa un poco más cerca, ¿veis? Hay un montón de valores. En concreto deben haber, teóricamente tienen que haber 100 valores. Y estos 100 valores son las diferentes tensiones de salida que vamos a tener en función de la tolerancia de estas resistencias. Es decir, para resistencias en este caso un 5%, vamos a tener unos niveles. Intentaría hacerlo así con este medidor, pero no sé por qué en este caso no puedo. No sé si se puede hacer de alguna forma, lo miraré más adelante. Pero bueno, más o menos podemos ver que se mueven en unos niveles de más o menos 0,91, entre 0,91 y 1,10, ¿vale? Pues vamos a escribir aquí. A ver, que se nos ha ido. Ahí está. Vamos a escribir aquí. Para tolerancia 5%. 0,91 a 1,1 voltios. Vamos a escribirlo así para que me quede más claro.
pero bueno. Entonces, por ejemplo, podríamos poner esto aquí. Voy a cerrar otra vez, amplío, y ahora vamos a cambiar la tolerancia, digamos, tolerancia del 5% no me sirve porque quiero que esta señal sea más precisa. Pues vamos a probar con resistencia del 1%. Vale, hemos cambiado el 1%, simulamos otra vez, esperamos que acabe de cargar la 100, ya está cargada la 100. Entonces vamos a hacer pues la de entrada si queremos y la de salida. Y nos vamos a ir a la de salida. Y a ver qué tenemos a la salida. Pues tenemos algo bastante mejor. Es decir, antes teníamos algo que iba entre 0,91 y 1,1 voltios. Ya tenemos algo que va entre 0,98 y 1,02 voltios, más o menos. Es decir, al disminuir el rango de tolerancia de las resistencias, al bajar de un 5% en 1%, vamos a tener... Vamos a escribirlo aquí a ver si lo vemos bien. A ver, vamos a copiar, pegamos y ahora con botón derecho cambiamos. Para una tolerancia del 1% vamos a tener algo que va entre el 0,99 más o menos y 1,02. No es algo exacto, pero es algo muy aproximado. Con esto podemos ver que las tolerancias en las resistencias influyen mucho. Es decir, este es un circuito muy sencillo. Son solo dos resistencias para ajustar la ganancia del amplificador. Y se nos van a ir ya, pues aquí se nos va a ir casi 80 milivoltios y aquí se nos va pues también 80 milivoltios a la salida. En un circuito de dos resistencias. Imaginaos si tenemos un circuito con 50, 60, 100 resistencias y usamos todo tolerancia de 5%. No lo voy a hacer porque requiere mucha faena, pero la salida podría ser completamente diferente. Si nos vamos a rangos, si tenemos la mala suerte de tener rangos que se aproximan mucho a los límites del mismo rango, es decir, si tenemos una resistencia de 1K del 5% y el valor real es de 1,05 o 1,045, por ejemplo, la salida va a no aparecerse casi nada en lo que queremos. Entonces, aquí radica la importancia de utilizar, por ejemplo, resistencias del menor rango de tolerancia posible, siempre que en cuanto a precio nos resulte aceptable. Si vamos a hacer una tirada de 1000 unidades, pues igual una resistencia de 5% no sea más barata que una del 1%, pero igual es un sistema que no es crítico, que son señales digitales que nos da igual, o igual es un sistema analógico que tiene que ser preciso. Pues a partir de ahí ya se va jugando. Pero bueno, esto es una forma bastante sencilla de poder comparar los valores de resistencia y ver cómo afecta la salida. Por supuesto, también se puede cambiar los valores de tensión, se podría ajustar, se podría hacer un análisis Monte Carlo en función de la tensión. Si tenemos una tensión de corriente continua con algo de ruido, que tenga un rizado de un 5% o del 1%, no sé, puede darse, según las especificaciones del fabricante. Pero con circuitos muy grandes en los que se requiera un análisis de Monte Carlo, o un análisis worst case, de peor caso de funcionamiento, con LTSpice se pueden realizar cosas muy aproximadas a la realidad. Y básicamente sería esto, muy sencillo y fácil de implementar. Así que nada, practicad y probad en vuestros diseños a ver si realmente se comporta como debería en la realidad, ajustando las tolerancias. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.